agradecido en todo lo que soy. Muy buenos días, el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Qué bueno, me alegra mucho verles. Voy a pedirle a los niños que por favor suban a sus clases. Los adolescentes también tienen allí al profe esperándoles arriba. Muy bien. Tengo el incomparable honor y la tremenda responsabilidad de entregarles a ustedes el alimento espiritual en este día. Por eso quiero pedirles que oremos juntos y que pidamos al Señor que nos dé su gracia para recibir su palabra y que me pueda hacer a un lado mientras Él nos habla. Bien dice ahí en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Oremos. Padre bueno, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, el que podamos estar aquí juntos, el que nos reunamos en esta mañana en tu nombre, Señor. En medio de tantas cosas, Padre, tú eres nuestro Dios, en medio de tanto caos que hay afuera, tú reinas y das paz a nuestras vidas, a nuestras mentes. Paz a pesar de que tengamos deudas, paz a pesar de que haya enfermedad, paz a pesar de tantas cosas, Señor, que ocurren, pero tú eres nuestro Dios. Tú eres la roca firme. Tú eres aquel que salva nuestra alma, Señor. A ti pues nos encomendamos en esta mañana, suplicándote que una vez más hables, confrontes nuestras vidas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 4, versículos 18 en adelante. Mateo capítulo 4, versículos 18 en adelante. Dice, yo tengo la versión de la Biblia de las Américas, dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, versículo 19, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán, del Jordán. Qué hermoso paraje tenemos aquí en estos cortos versículos. Estamos viendo una escena, una pintura acerca de la vida del Cristo encarnado. Mateo, el que escribió el Evangelio, se preocupa a través de todo el Evangelio por describir que esta persona, a quien llamamos Jesús, era el verdadero Rey de Israel, descendiente de David, pero a la vez el Señor de David. Él es el Dios creador por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Todo fue por Él, por medio de Él y para Él.
pero no es como un rey del que usted haya oído hablar antes. Su ser es diferente, sus palabras, sus obras, su santidad lo distinguen. No hay una aureola a su alrededor, pero no hace falta. Todo lo demás lo delata. Y entonces al comenzar a leer ese versículo 18, lo primero que notamos es que el rey estaba ¿qué? ¿Qué estaba haciendo él ahí? Andando, ¿cierto? Andando, caminando. Él estaba andando junto al mar de Galilea. Ya era un hombre adulto, independiente. Los días de la total sumisión y subordinación hacia sus padres terrenales habían pasado, pero en realidad era independiente. Ustedes saben, digo que era independiente porque en el momento que nació como un bebé, fue puesto en un establo por sus padres. Luego fue llevado por ellos hasta Egipto y desde allí se devolvieron a la tierra de Israel. No piense que en algún momento le dieron a elegir, ni que fue llevado a vivir en un sitio prominente como lo merecía un rey. No, fue ubicado en la despreciada, y digo así porque así lo veían sus propios compatriotas, la despreciada región de Galilea, que era donde, ustedes saben, Galilea era donde vivían los judíos mezclados con los gentiles. Es decir, como quien dice, gente de segunda categoría vivía en Galilea. Y Jesús estaba viviendo allí. Él había sido puesto allí, específicamente en la ciudad de Nazaret. Y por eso se le llamó Nazareno, ¿verdad? Todo por la decisión de unos padres terrenales que parecían un tanto inestables en su deseo de encontrar una ciudad fija donde habitar. De Egipto, Galilea, Nazaret, los adultos solemos ser prepotentes. Queremos hacer lo que nos place. ¿Quién nos rige? Buscamos la forma de autocomplacernos y de hacer parecer que cada decisión que vamos a tomar en autocomplacencia parezca una necesidad que sí o sí se deba cumplir. Nuestras áreas sentimentales, laborales, de hogar, sociales, todas se rigen por nuestro corazón, por lo que deseamos y siempre buscan complacer nuestro estándar de lo ideal. ¿Quién nos rige? ¿Quién nos rige? Somos independientes, soberanos de nuestro propio corazón y nos ocupamos de una sola cosa: nosotros mismos. Pero lo que necesitamos es inteligencia y sabiduría, capacidad de decidir por lo que realmente vale la pena. Y aunque los padres de Jesús eran tan terrenales como usted y como yo, no eran prepotentes o autosuficientes como los presenté. Eran personas completamente temerosas de Dios, es decir, dependientes de Dios. A primera vista, parecían decisiones caóticas o sin propósito, vivir en Egipto, luego en Galilea, vivir en Nazaret, pero ustedes deben saber que Dios estaba guiándoles en cada paso, mandándoles, y ellos lo obedecían. No eran decisiones independientes a la voluntad de Dios. De hecho, cada vez que hacían un movimiento, la escritura se cumplía. ¿Se imagina eso? Y el niño se había sometido fielmente a ellos, mientras ellos solo se movían por la potestad y dirección del Todopoderoso. No eran decisiones al azar, eran decisiones de unos padres como usted y como yo,
pero eran decisiones sometidas a la voluntad de Dios. Ellos estaban sometidos de corazón en obediencia a la voz del Padre Celestial. ¿Lo es usted? ¿Lo es usted? Sus decisiones están impactando hoy en sus vidas, pero en la vida de sus hijos también. Sin embargo, cuando comenzamos entonces a leer ese versículo 18, ya ellos no están en esta escena. El niño ya era un hombre y su dependencia de ellos cambió por una dependencia a su Padre Celestial. De hecho, la dependencia a sus padres se dio únicamente porque él estaba dependiendo de Dios. En su obediencia a Dios, él se sometió a sus padres. Vemos aquí a Jesús que está caminando, ya no bajo la tutela de sus padres terrenales, pero sí bajo la tutela del mismo que les guió a ellos. Dios Padre guiaría su andar sobre la tierra, y Jesús, aunque siendo igualmente Dios, se sometería al Padre con la misma sumisión o quizá de una manera superior que con la sumisión que se sometió a ellos. Si la voluntad del Padre era que Jesús diera su vida por los pecadores, Jesús lo haría. Lo haría. Cada sitio visitado, cada cosa registrada que está aquí y que Él hizo, estaban en la perfecta voluntad del Señor. Y eso es lo que debemos ver al comenzar a leer estos versículos hoy. Jesús estaba caminando bajo la voluntad del Padre, dependiente completamente de lo que el Padre le estaba guiando a hacer. A estas alturas, apenas estamos comenzando a leer, pero a estas alturas Jesús ya era conocido. Incluso tenía más seguidores que Juan el Bautista. ¿Sabían eso? Y esta conclusión la podemos obtener de la misma palabra. Miren ese versículo 12, ahí en Mateo 4. Dice que Jesús comenzó a predicar, ¿cierto? Después de que Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Lo dice? ¿Cómo dice? Alguien que me ayude leyendo, por favor. Fuerte y claro. Uh-huh. Sí, sí, está bien. Ahora teniendo esto en mente, gracias, Madre, les leeré en Juan capítulo 3, versículos 22 al 26, dice, después de esto, en Juan 3 dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Acuérdense que él estaba en Galilea, bajó unos 100 kilómetros hacia Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Versículo 23 de Juan 3 dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos, dice, muchos venían y eran bautizados. A Juan, ¿cierto? A Juan. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Entonces esto surgió antes de que, esto de Juan es antes de lo del versículo 12, ¿cierto? Que acabo de leer, Madre. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Hay una señal primero. Notaron que ese versículo 22, cuando comencé a leer, decía que ya él tenía discípulos. Ya Jesús tenía discípulos en ese momento, antes de encarcelar a Juan. Notaron también que Juan bautizaba mucha gente, pero que sus propios discípulos, los discípulos de Juan, decían que todos se iban con Jesús. Y si Juan bautizaba mucha gente, pero todos se iban con Jesús,
podemos ir haciendo una relación allí, ¿cierto? Y todo esto ocurría antes de que Juan fuera encarcelado. Y entonces en el capítulo 4, versículo 1 de Juan, dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús, que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, se devolvió. Entonces, cuando él llegó otra vez a Galilea, tenía más discípulos que el mismo Juan el Bautista. Y para cuando llegó a Galilea y escuchó que Juan el Bautista había sido encarcelado, entonces él comenzó, ¿cierto? Él comenzó a predicar. Versículo 17 de este capítulo 4 de Mateo. ¿Estamos? ¿Los embolaté? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, Mateo 4, versículo 18, ya había llegado a Galilea, ya Juan estaba encarcelado y su ministerio, el ministerio de Juan iba a terminar, pero el de Jesús estaba apenas empezando y aunque era nuevo, ya tenía muchos discípulos detrás de él. Eso incluye a Juan, su hermano Jacobo, a Andrés y su famoso hermano Simón llamado Pedro. Ya lo conocían. Ya lo conocían. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, 35 al 51. Entonces Pedro y su hermano ya habían tenido un encuentro previo con el Señor Jesús. Y muchos tenemos historias de encuentros previos con el Señor Jesús. Digo muchos, digo nosotros. Nosotros pudimos haber vivido eso. O tenemos conocidos que pudieron haber vivido eso. ¿Cierto? Historias de alguien que conoció a Jesús, pero que su vida no ha sido precisamente una vida de seguirle, ¿cierto? Y de amarle, de haber entregado todo. Un día me senté con 3 compañeros en la empresa. Estábamos almorzando juntos y empecé a hablarles del Señor, a hablarles de Jesús. Para mi sorpresa, 3 de 3 habían conocido a Jesús, o cuando eran pequeños, o porque sus padres le hablaron, pero no querían saber nada, absolutamente nada de él. Ya habían sido llamados por él, pero no querían tener nada que ver con él. Nada más prepotente que un adulto. La salvación depende de nuestro Dios, pero el hombre es culpable del rechazo a su llamado. Pero entonces, cuando empezamos a leer ese versículo 18, me encantaría volver a leerlo. Dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Aquí vemos que él estaba andando, los ve por allí. Y hay un llamado de parte de Jesús. Es un nuevo llamado a seguirle. Ya no para estar sentados, ya no para estar tirando sus redes, ya no para estar en una silla en su templo los sábados, o para sacarle un tiempo de sus vidas y oírle cada vez que él tuviera que decir algo, un tiempito. Este era un llamado, una orden a dejarlo todo por él. Todo por él, aunque entiendo que en este siglo nos duela tanto oír que Dios nos da órdenes a los hombres. Y mis amados, es el mismo llamado que Dios nos hace hoy. Dios nos ordena que le sigamos. El mismo creador de todas las cosas
que se había hecho hombre, estaba buscando a sus ovejas, a sus discípulos, los mismos quienes serían luego llamados apóstoles. No fue una casualidad que los haya llamado directamente, y menos mientras Andrés y Pedro echaban sus redes o Jacob las reparaban. Eran las redes de las que dependían sus vidas. Fue el momento que el Señor quiso elegir para llamarles. No estaban mirando para el techo, no estaban con las manos cruzadas. Eran las redes de las que dependían sus vidas, su sustento y el de sus familias, su futuro y el de los suyos. Pero Jesús los estaba llamando. Y humanamente hablando, hermanos, la verdad no tengo cómo explicarles que ellos hayan tomado la decisión de dejar todo su sustento por seguir a Jesús. No lo tengo. La entiendo, la vivo, pero no sé cómo explicarla. Es algo espiritual, es algo que solo pasa entre Dios y usted. Es un llamado único, es un llamado exclusivo. El mismo Dios que cuando habló al mar y al aire y ambos le obedecieron y la tormenta cesó, el mismo Dios que cuando le ordenó a los demonios salir de los dos gadarenos y lo hicieron aterrados por su presencia, el mismo Dios que cuando habló al muerto de 3 días, a Lázaro, este se levantó y fue recibido con los suyos, es el mismo que habló a estos 4 hombres y todo lo dejaron a su voz, pero es el mismo que hoy te está hablando a ti. Es el mismo que hoy te está hablando a ti. En comparación, no hay nada que se compare a este llamado. Me imagino que usted me puede entender en perspectiva, quizás comparando qué fue lo que sucedió ahí en ese punto, en ese momento, con lo que en esta semana nos pasó, y creo que a todos vivimos esto. Y fueron acontecimientos, 2 acontecimientos que nos hicieron pensar en lo que verdaderamente es esencial e importante en la vida. Un temblor y una guerra en Ucrania. Recuerdo que estaba muy temprano cuando mi esposa advirtió que estaba temblando. Acostumbro a bañarme temprano, pero ese día no lo había hecho. Estaba en chanclas, estaba en pijama, pero al ver que estaba en peligro, que la casa podría caerse y quedar ahí muerto en segundos, no me importó nada más. Y salí así a la calle. ¿Qué es más importante? Pensar que no había desayunado, que estaba sin bañarme, que estaba en pijama, o salvar mi vida. De repente, en un segundo, lo que creí que era importante, todo pasó a un segundo plano. Todo quedó relegado. Pero la segunda parte es que cuando vi lo de Ucrania, vi gente corriendo, vi gente con maleticas, lo básico, algunas mudas de ropa, quizá artículos de aseo personal, pero nada más que una maleta. Y me pregunto, ¿dónde estaban los objetos que tanto apreciarían en medio de una guerra? ¿Dónde quedan los jeans de 200,000? ¿Dónde quedan los zapatos de 500? ¿Cuántos pares me puedo llevar puestos el día que tenga que huir? El televisor, la mesa del comedor, la nevera, la casa.
Nada es más importante que la vida. Es lo único que tenemos. Y cuando Jesús nos llama a entregar esto único que pensamos que tenemos, que creemos tener. Él nos llama a entregar eso. Te está llamando hoy a entregarle eso a Él. Lo único que realmente vale la pena, lo único que realmente podríamos decir que tenemos, es lo que Él te pide que entregues. Eso es lo que está pasando aquí. Y te pregunto, ¿qué es lo que realmente vale la pena tener en tu vida? ¿Vas a seguir pensando en ti y en lo que te conviene? ¿Vas a seguir pensando en que esas redes son tu sustento y el futuro tuyo y de tu familia? ¿No es Dios el mismo que alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces? Pero no tomamos la decisión porque creemos que somos dueños de nuestro destino, dueños de lo que tenemos. Queremos un poco de Dios y un poco del mundo a la vez. Y eso es imposible. ¿Cuántas personas siguieron a Juan el Bautista? Multitudes. Multitudes, muchos de ellos arrepentidos y reconociendo su pecado, y al bautizarse públicamente había cierta humillación. Estaban reconociendo en público que eran pecadores, pero de entre todos ellos, dice la palabra, habían algunos que no habían reconocido que eran pecadores. Estaban ahí en medio de la multitud. Y Juan los vio y Juan les decía: hipócritas, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Estos eran personas que entendían que había un Dios y que era bueno y que tenía poder para salvar. Pero nadie se va a salvar por entender que hay un Dios. Y nadie se va a salvar por creer que Dios es bueno y que tiene poder para hacer las obras que quiera. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, pero son demonios. Estos eran personas que pensaban que podían hacer obras dignas para salvación, creían que por sí mismos iban a llegar a la presencia de Dios, pero cuán equivocados estaban. Eran hipócritas porque aparentaban ser buenos y creían ser buenos, cuando en realidad eran tan pecadores como cualquier otro no arrepentido. No es a medias. No es un poquitico de Dios y un poquitico del mundo. Es soltar todo del mundo y entregar completamente todo a Dios. Tu vida. Lo peor es que no lo querían reconocer. Y la pregunta que tengo acá es: ¿cómo te crees tú? ¿Te crees digno o digna del cielo? Juan el Bautista predicaba de Jesús y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Pero cuando llegó Jesús, empezó a predicar, y versículo 17 ahí de lo que acabamos de leer, versículo 17, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Notaron la diferencia? ¿Saben cuál era? La predicación de Juan, ¿cierto? En la predicación de Juan, Juan estaba hablando de Jesús. Pero cuando Jesús hablaba, era Jesús quien hablaba. Una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es que Jesús hable. Y eso es lo que sucede hoy, una mañana como hoy. Si Jesús te habla, te aconsejo que no hagas oídos sordos a su voz. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan no tuvieron más remedio
que entregarse, dejándolo todo. Ya habían oído algo de él, ya le habían conocido previamente, pero este momento era el decisivo, como si estuvieran comenzando una guerra, como si pasara un temblor. Nada más valía la pena, nada más, porque nada más lo vale. Si hoy usted está escuchando su voz, no deje la decisión para mañana. Reconozca hoy su pecado y confiéselo. Entregue su vida completamente al Señor como su Señor y dejándolo todo, obedécele, síguele. Nunca más las cosas volverán a ser iguales. Tendrás problemas, habrán enfermedades, pero el gozo y la paz de Dios inundarán tu vida. No hay nada que se le compare a eso. En un mundo lleno de caos y desasosiego, tendrás paz. Tendrás paz. Me llama la atención que ahorita en mi empresa haya un énfasis en la salud mental de sus empleados. Mucha gente enloquece. No son las deudas, no son las enfermedades. Es que no hay paz con Dios en sus corazones. Y Él no le da la paz a quien no se haya arrepentido genuina y completamente. No hay promesa de que su deuda le será pagada, no hay promesa de que su salud le será restaurada, pero si Él le ha llamado, entonces es lo mejor que le podrá pasar a su vida. Quizá quiera darle lo que usted anhela o no, pero el día que usted muera, y todos lo haremos algún día, pasará usted a la presencia de Dios, pues fuiste salvo de su ira. Es Dios mismo quien, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, Jesús, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Eso está en Hechos 17. No lo dejes para después. Si oyes hoy su voz, no te hagas el sordo, no pienses que eres suficientemente bueno, ni pienses que tienes tiempo como para aplazar esto. ¿Acaso conoces tu futuro? Hoy puede ser tu última oportunidad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El día es hoy. Si tú no lo conoces, hoy es el día. No más hipocresía, no más amar al mundo. El día es hoy. D.L. Moody dijo en 1871, era un predicador, un evangelista famoso. Dice, prediqué en Chicago una serie de sermones sobre la vida de Cristo durante 5 noches. El último sermón era sobre el tema ¿qué haré con Jesús? Y creo que cometí uno de los mayores errores de mi vida. Era una noche de octubre y escuché que pasaban las máquinas del cuerpo de bomberos, pero no hice mucho caso, ya que a menudo oíamos las campanas que anunciaban la existencia de un incendio. Cuando terminé de predicar, le dije al auditorio, vayan, y al siguiente domingo, díganme qué van a hacer con Cristo. ¡Qué error! Nunca más he dicho una cosa así. En aquellos momentos se estaba iniciando el gran incendio de Chicago, en el que perecieron centenares de personas. Después del culto me fui a casa. A la 1 de la mañana se quemó el local
donde habíamos estado reunidos y no hubo oportunidad de volver a predicar a los supervivientes de la catástrofe. Muchas almas pasaron sin Cristo a la eternidad. El día es hoy. Hoy. Amén. Oramos. Padre, yo sé que faltó mucho para hablar. Hay mucho más para decir aquí. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan vieron a partir de ese momento al Hijo del Hombre. Palabras que nunca nadie había dicho, autoridad que nunca nadie habían visto. Dios hecho hombre, guiándolos, pastoreándoles, bendiciéndoles. Tú les llamaste, Señor. Tú les hiciste ese llamado. Eres tú quien nos llama hoy, Padre. Eres tú quien nos ha visto que somos pecadores, que no somos mejores que alguien que esté pasando por aquí afuera, pero estamos arrepentidos de nuestras maldades y nuestras vidas y corazones anhelan cada día, cada momento vivir para ti, Señor. Pero yo no sé, Padre, si en medio de los hermanos, si en medio de las personas que estamos hoy aquí reunidas hay alguien, alguna persona que haya entendido hoy que no te ha conocido personalmente, que ha hecho caso omiso a tu llamado a entregar su vida completamente a ti. Oh, somos tan necios, Señor. Nos justificamos. Guardamos resentimiento, Señor. Pecamos contra ti y no nos duele. Vivimos como los demás, pero asistimos el domingo aquí. Perdóname, Señor. Perdona a mis hermanos. Ten misericordia de nosotros y que no estemos perdiendo el tiempo aquí. Danos oídos para oír. Haz de nuestro corazón esa tierra fértil para la semilla de tu palabra y que dé fruto para tu gloria y tu honra y para nuestra bendición, Señor. Quita, Señor, hoy todo estorbo a tu palabra y no permitas que se la lleven las aves, como dice allí en la parábola. A ti nos entregamos, a ti nos encomendamos. Gracias por tu paciencia, Señor. Pero el tiempo llegará, el día llegará en que todo hombre ha de ser juzgado, tarde o temprano. A ti nos encomendamos hoy porque este es el día, esta es la oportunidad. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.